Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su amigo Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos un tema así que siempre la gente últimamente en diferentes iglesias se están haciendo esta pregunta: ¿cuándo será el rapto? ¿Acaso será antes, en medio o al final de la tribulación? ¿Cuándo será el rapto? Es una pregunta muy importante y es necesario que todo cristiano actualmente esté bien metido en este tema, porque a la verdad que estamos ya en unos tiempos previos, ya último momento, último tiempo, el cierre del periodo de la gracia está destinado para la iglesia y comience el proceso, ese periodo de la última semana que habla Daniel proféticamente para el pueblo de Israel. Es importante que estemos muy claros en esto, en la cronología, porque hay muchos maestros falsos que andan por ahí enseñando otras cosas que no son. Recuerda que este es un canal que solamente nos interesa que aprendas acerca de la escritura de la palabra de Dios, que te nutras, te alimente y crezca espiritualmente juntamente con nosotros. Aquí no lucramos con la palabra de Dios, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Nos interesa solamente que tú estés clarito de que el tiempo de la iglesia ya está por culminar y el rapto, el arrebatamiento, ese gran evento se va a dar en forma sorpresiva para muchos. Pues hay muchos que están negando el rapto, que se va a dar un rapto, y ya el Señor lo ha hecho anteriormente en múltiples ocasiones, lo ha hecho con otras personas, así desde el principio, con Enoc, Elías, Jesús. Bueno, hay muchos arrebatamientos, raptos que se han dado, y viene muy pronto este gran evento. ¿Cuándo será el rapto? Es una pregunta muy importante que te tienen que hacer, y la gente se la hace y ya han bajado la guardia. Ya hay muchos que no creen en el rapto, hay muchos que están enseñando una cronología de los tiempos diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios, y todos aquellos que no estudian la palabra de Dios, claro, comienzan a inventar cosas que no están escritas, cosas que no están en la palabra de Dios, y cosas que Dios no le manda a decir ni a hacer. Entonces se prestan para confusión y mucha gente está confundida en realidad. Así que tratemos de enseñar en este canal de que el arrebatamiento está a las puertas. Es importante que este programa estará hasta el momento ya, hasta que se dé el rapto. De ahí ya no va a haber más programas. Así que es importante que tengamos esto claro, hermano. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera a todos los hermanos de Panamá, a todos los hermanos de Norte, Sur, Centroamérica, y hasta donde llegue este programa. Recuerda darle tu fuerte like, tu fuerte amén, tu like ahí, para que haga que el algoritmo de YouTube se rompa y esto haga que este mensaje le llegue a muchas personas. Si tú haces esto, contribuyes a que la palabra de Dios se expanda y se extienda rápidamente, y la información, la palabra de Dios llegue a muchos hogares, a muchas personas que requieren enterarse y estar alerta, porque es el tiempo de estar alerta. Así que sin más rodeo, hermano, recuerda, dale tu me gusta, compártelo por lo menos con 10 contactos tuyos. Cuando tú haces esto, hace que esta palabra le llegue a más personas. Aquí no lucramos, no monetizamos videos, no hacemos nada de esas cosas. Aquí nos interesa solamente que tú prediques también la palabra de Dios juntamente con nosotros y le haga que le llegue a más personas. Así que comencemos. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:11, y dice así: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Definitivamente, muchos se han dormido, están durmiéndose en los laureles y están cogiendo los mangos bajitos y piensan que esto va a ser fácil y que todavía hay tiempo. En realidad, tenemos que estar aprovechando el tiempo, porque ya nos queda muy poco tiempo para poder perfeccionarnos, limpiarnos de todas cosas malas, todas esas cosas basura que nos ensucian nuestra vestidura blanca. Esta vestidura blanca que va a ser de lino fino. Hermano, es importante que la lavemos en la sangre de Cristo Jesús, que ya la derramó por ti y por mí. Es importante, hermano, y no perder el tiempo, porque mucha gente está pensando en muchas cosas, menos en las cosas de Dios. En la palabra de Dios muchos tienen sus planes,
sus proyectos. No está mal que tú tengas tu programación, pero en prioridad tiene que estar en primer lugar Dios tiene que estar en primer lugar. Recordemos que dice la palabra de Dios en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, hermano, no desperdiciándolo. Mucha gente desperdicia su tiempo en cosas que no edifican. Muchas cosas que no traen ni edifican a tu vida espiritual. Y mientras tanto la iglesia se está durmiendo y viene el rapto de la iglesia. Eso es lo que viene, el evento inminente, porque todo lo que estamos viendo alrededor son muchos cambios geopolíticos, guerra, rumores de guerra, pestilencias, pestes, terremotos, inundaciones. Hermano, ¿quiénes serán llevados entonces en el rapto? Entonces nos tenemos que estar preparando para ser tomados por dignos de escapar de todas estas cosas, como dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, ¿verdad? Según de Tesalonicenses 2:3 nos dice así, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y si manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, definitivamente estamos siendo engañados por muchos caminos, por muchas vías, por muchos medios de comunicación, las redes sociales, toda esta gente que se mete en TikTok, en Facebook, en Instagram, que son youtubers, que son influencers, se agarran ese título de ser maestros de la palabra de Dios y en realidad no conocen la palabra de Dios y comienzan a enseñar cosas que no están escritas y comienzan a darle su interpretación privada, que eso está prohibido por la palabra de Dios. Entonces están engañando a aquellos que no estudian la palabra de Dios, aquellos que no leen la Biblia, aquellos que no la escudriñan. Son los que son engañados en gran manera y en gran cantidades, porque son iglesias que están predicando y están haciendo cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Y la verdad que la palabra de Dios dice que el Señor no vendría sin que antes se diera esto, que es la apostasía, los apóstatas, que la iglesia está llena de puros impíos. Que recordemos que esta palabra viene del griego rachá, que quiere decir impío, apóstata. Pero muy pronto se va a dar el rapto, el arrebatamiento, el levantamiento de nosotros frente a los ojos de la humanidad del mundo. Vamos a desaparecer mucho de esta tierra. Muchos vamos a desaparecer y la gente se va a preguntar ¿para dónde se fueron? Se lo llevaron los extraterrestres. Definitivamente que esa es la versión que va a predominar. Vino una nave extraterrestre y se lo llevó a todos. Eso es lo que va a predominar en las ideas de la gente, porque la gente las cosas de Dios no lo están tomando en serio. La misma iglesia está dormida, están viviendo en un adormecimiento, están como hipnotizados e idiotizados, están así. Es importante que en estos momentos la iglesia esté advirtiéndole al mundo que ya Jesús viene por su iglesia, que se viene el rapto del arrebatamiento, que viene la última semana para Israel, que es la semana 70 que profetizó Daniel en capítulo 9, 27. Ahí, hermano, es importante que la iglesia esté hablando de la profecía. Y está menospreciando definitivamente la profecía. En 1 Tesalonicenses 5, 1 y 2 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche, en la noche. Aquí está claro, hermano, aquí en este versículo, está claro que los hermanos de Tesalónica estaban ya enterados, súper enterados de los tiempos, de lo que se iba a dar y todas estas cosas, que Pablo no tenía que repetírselo. Pero esto lo toman mucho como que a nosotros no nos debe importar la profecía, que a nosotros no debe importarnos los tiempos que estamos viviendo. Y entonces el cristiano no sabe ni por dónde anda tabla lo que va en el juego. Pero hermano, acerca de los tiempos y de las ocasiones, sí es importante que si tú no estudias la palabra de Dios, que no escudriñas la palabra de Dios, estés clarito, estés estudiando la palabra de Dios, porque es vital que lo sepas. Es vital, es importante que lo conozcas, toda esta profecía. Y en 2 de Pedro 2, del 1 al 3, 2 de Pedro 2, del 1 al 3, así nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí más claro no lo podéis leer, hermano. Falsos profetas, falsos maestros, mucha gente que dicen Dios me dijo, o que comienzan a actuar como que si hacer milagros es un show, es un acto, es algo que para llamar la atención a la gente. No, pero el Señor jamás hizo milagros para llamar la atención de nadie, sino para que el Padre se glorificara. Hermano, toda esta gente que están actuando así en las redes sociales buscan ser que se le tome en cuenta, quieren que se le idolatre, quieren que se le siga. Son gente que buscan sus propios caminos, sus propios propósitos, y son falsos maestros, falsos profetas. Cuando tú lo analizas a profundidad, todos estos shows de que sanidad y toda esta cosa que a muchos les pagan para que hagan estas cosas, eso está mal, hermano. Eso está muy mal. Solamente tú tienes que tener el espíritu de discernimiento de la palabra de Dios, y el Señor, el Espíritu Santo, te muestra qué es verdadero y qué no es verdadero. Por eso es que hay que examinarlo todo y retenerlo bueno siempre. Siempre hay que hacerlo. Estos van a hablarle así, dice en el verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Y cómo están estos cantantes que venden música, que venden show? Y todos los cristianos se han vuelto más idólatras que los mismos hermanos católicos que antes practicaban mucho la idolatría. Muchos de los católicos están dejando de ser idólatras también y te están convirtiendo al evangelio verdadero. Hermano, el mundo está sufriendo muchos cambios, sobre todo aquellos lugares donde no se predicaba la palabra de Dios, así toda esa área donde hay muchos islámicos, musulmanes, todos esos lugares donde no llevaba el cristianismo. Ahorita mismo se está disparando en forma exponencial, porque el mismo Señor Jesús se le ha aparecido, tanto a judíos como a musulmanes se les ha aparecido, y muchos están siendo convertidos al evangelio. Sí, hermano, muchos cristianos, muchos judíos se han vuelto cristianos, y musulmanes también. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está clarito, hermano. Y eso es lo que estamos viviendo. Gente que están predicando cosas que no están escritas, ni siquiera citan la Biblia. Solamente son mensajes de motivación para que la gente se quebrante, manipulándole las mentes, llevándolo a que se despojen de sus bienes. Hermano, todos estos son lobos rapaces. Dice en 2 Corintios 11, del 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que, hermano, estamos viendo muchas de estas cosas que se están dando en todas las iglesias. Se está dando esto, hermano. Muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles. Y hemos sido advertidos. ¿Y tú crees que la palabra de Dios no se iba a cumplir? La palabra de Dios se está cumpliendo tal cual está escrita. Y la iglesia está llena de estas cosas. Y son nada más que son victimados aquellos que no estudian la palabra de Dios, y no la escudriñan y no conocen lo que está ocurriendo. En San Mateo 24, del 11 al 17 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No, ahí es claro. La palabra de Dios nos está hablando que se levantarán muchos falsos profetas y van a engañar a muchos. Muchos escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque bajaron la guardia, no siguieron estudiando la palabra de Dios y no se dan cuenta de que el tiempo se está acabando. El tiempo de gracia de la iglesia está ya cerrándose. Está cerrándose. Es importante que conozcas bien los tiempos que estamos viviendo. En Mateo 24, 17 nos advierte así, que sería como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamientos, y hasta el día en que Noé entró al arca. Así ocurrió. En verso 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio
y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Definitivamente, así será. Va a sorprender a muchos. En el momento que se dé el rapto, se darán muchos accidentes aéreos, desaparecerán los pilotos, muchos accidentes se van a ocurrir, la tierra va a entrar en un colapso total, como están viendo en estas imágenes. Así que mucha gente va a perecer también, porque se estrellarán estos helicópteros, estos aviones. Estarán 12 en el campo, 12 en el campo estarán cultivando. Y dice la palabra de Dios que uno será tomado y el otro será dejado. Uno será tomado y el otro será dejado. Se van a lamentar, ¿dónde se fue? ¿Dónde están? Así va a ser la venida del Señor. Mucha gente va a desaparecer. Los bebés, las incubadoras desaparecerán. Así será. En un abrir y cerrar de ojos. Mucha gente va a correr como locos por las calles. No van a saber. Muchos van a saber lo que se dio. Pero muchos van a negar también que sea un rapto, sino que le van a achacar a esto a los extraterrestres. Mucha gente entrará en pánico. Va a ser una crisis mundial. ¿Cuándo entonces será el rapto? La palabra de Dios nos dice claramente cuándo será el rapto y cómo será. Pero muchos tratan de darle fecha. Hay muchos que ponen fechas. Pero el Señor dice en su palabra que nadie sabe ni el día ni la hora. Y el mismo Señor Jesús dijo que solo mi Padre tiene conocimiento de esto. Él sabe. Ni los ángeles saben. La gente se van a lamentar y van a entrar en crisis de pánico. Pero todos van a saber que para poder entrar al reino de los cielos van a tener que dar su vida. Definitivamente van a entrar al reino de Dios, si así lo quieren y lo deciden, sin cabeza, decapitados, porque así serán. Todos asesinados por el anticristo, porque el que no se convierta a la doctrina, a la religión del anticristo, entonces este es enemigo del anticristo, entonces este será eliminado por el anticristo. Definitivamente el rapto y el arrebatamiento está a punto de darse, hermano. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es importante, hermano, que estemos claritos en todo lo que está ocurriendo en el mundo. Es importante que estemos muy claros, porque las cosas ya se han cumplido, todas las profecías se han cumplido. Vemos señales y señales y señales. Todo el reloj profético que envuelve el pueblo de Israel, que es el reloj profético de Dios, definitivamente. Que hay muchas señales que se han dado, como el llamado al levantamiento del tercer templo, aquí donde está el domo de la roca, aquí donde está esta mezquita, donde está esta gran mezquita levantada por los musulmanes, justamente en el lugar donde es la ubicación del tercer templo. Según los planos ya están ubicados. Aquí está ubicado donde se va a levantar el tercer templo, justamente ahí donde está esta mezquita, la mezquita de la roca, el domo de la roca. Definitivamente esta es una gran señal donde ya tienen listo todo. Esta es la cúpula de la roca, la mezquita islámica de Omar, le llaman así, como lo vemos aquí. Vemos la distribución de este lugar donde se levantó el templo, donde el segundo templo fue destruido y donde se levantará el tercer templo en el tiempo de la tribulación, no antes. Porque ya muchos pretenden decir que no, que se dará antes. Bueno, que ya los judíos todos quieren levantar el tercer templo y están esperando la orden solamente porque ya tienen todo. Estamos viendo señales de que todos los vecinos de Israel irían en contra suya para eliminarlos, borrarlos y que no fueran más nación. Y así se cumple lo que dice en Lamentaciones 1:17. Jehová dio mandamiento contra Jacob que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Y vemos esta señal de la vaca roja, hermano, que ya hemos hablado anteriormente, que no puede tener ni un pelito de color blanco ni de otro color, y que ha sido exhaustivamente analizada, como vemos aquí, con lupa. Es analizada con lupa y vemos lo que es la preparación para el sacrificio, que ya se han dado los sacrificios y las cenizas se están
recolectando para purificación del tercer templo. Esta vaca roja ya está, ya tienen la ubicación de este artefacto que es de invaluable valor, el arca de la alianza, que es una similar a la que está allá en los cielos, pero aquí en la tierra se dio como testimonio que saldrá para el tiempo de la tribulación. Para ese tiempo saldrá este artefacto, la cual no cualquiera persona se le puede acercar porque se muere. Tanto judíos como musulmanes, todos ellos saben dónde está ubicada, pero saben que si Israel entra definitivamente ahí es objeto de guerra. Pero el que va a traer la facilidad para que se levante ese tercer templo, ¿quién va a ser? Definitivamente va a ser el anticristo el que va a levantar este tercer templo. Esta arca que fue una vez robada, fue regresada porque no soportaban los efectos que le provocaba en aquellos que se le acercaban como tumores, porque el poder es tan inmenso que ningún ser humano puede soportarlo. El tercer templo está por levantarse. Ya están las maquetas, ya está todo. Ellos en 45 días pueden levantar el tercer templo. Vemos muchas señales, así como el sello de nuestro Dios Yahweh en nuestro ADN que hemos hablado. En este ciclo helicoidal del ADN de todos los seres vivos, en los cuales cuenta con puentes de unión llamados puentes de sulfuro. Estos compuestos son conocidos así como la guanina, citosina, timina y adenina. Se encuentran secuencialmente cada 10, 5, 6 y 5 ácidos y cumplen la función de encadenar el ADN. Evitan de esta forma que las hélices se abran, las células exploten y sea imposible entonces la vida. La secuencia de 10, 5, 6 y 5 de estos anclajes que sustenta la vida de todo ser viviente en la tierra, es la firma de Dios en hebreo, que es equivalente al nombre de nuestro creador, Yahweh. Yud, Het, Vav, Hei, que ya hemos hablado anteriormente. Vemos el valor, la Yod de 10, la Vav de 5, Hei 6, Yod, Hei, Vav, Hei 5. Ahí vemos que es el mismo valor numérico que apareció también en los muros de Jerusalén en forma misteriosa, y el Señor ha mostrado su nombre escrito por una planta que es originaria de allá misma de esa área, y dibujan el nombre exacto de lo que es el Yud Hei Vav Hei, como lo vemos aquí y hemos hablado anteriormente, hermano. Definitivamente esta tierra es de Israel, es de los judíos, y esta tierra está siendo disputada por todas las naciones que todos quieren tener su pedazo ahí en Israel, en Jerusalén, donde Jerusalén es la capital de Israel, declarada por el presidente actual que va entrando en enero, Trump, que hemos hablado que tiene que ver mucho con cumplimiento profético de lo que está ocurriendo en Israel. Dice Salmo 105, 10 y 11, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y así vemos que hemos conocido que Israel es reconocida a través de la historia como aquella planta, la higuera, y así lo describe la palabra de Dios. Este es un cumplimiento profético y podemos demostrar proféticamente, de acuerdo a la palabra de Dios y a los tiempos, de que estaba establecido la fecha exacta cuando iba a surgir el estado del pueblo de Israel nuevamente. En Oseas 9:10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ahí está claramente, Israel es esa higuera. Israel es esa higuera. Dice la palabra de Dios en Ezequiel. Podemos buscar aquí para darle forma y para que veamos y entendamos en forma clara de que hay una fecha que ya se estaba profetizada en la palabra de Dios. Estaba profetizada porque así mismo se iba a dar en la palabra de Dios el cumplimiento para el surgimiento del Estado de Israel, el pueblo de Israel. Dice Ezequiel 4:6, el profeta dice: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás de ti la maldad de ellos. Ezequiel 4:5 dice: yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Y así estamos viendo, hermanos, definitivamente
que la palabra de Dios dice que se cuesta de un lado, del lado izquierdo, y se cuesta del otro lado, y vemos los números que son sobre un lado, que es 390 días. 390 días, así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Y se acuerdas del otro lado, y son 40 días. Entonces estos son días por año. Y vemos entonces cómo se da y se va dando este cumplimiento: 390 días y 40 días, día por año. En Ezequiel 4, del 4 al 6. Y podemos ver en Jeremías, ve anotando ahí y pongan atención. En Jeremías 25, 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirá estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Pongamos que la palabra de Dios, a través de toda la escritura, de todo el Antiguo Testamento, comienza a través de los profetas a hablar y a profetizar de lo que se iba a dar para Israel. 70 años. Entonces, si sumamos 390 días más 40 días, esto nos da, a día por año, serían 430 años bíblicos. Entonces, estos 70 años iban a servir al rey de Babilonia. Aquí lo dice Jeremías 25, 11. Entonces, tenemos 430 años y le restamos entonces 70 años de cautiverio. Y esto nos va a dar 360 años bíblicos. Exactamente como lo estamos viendo en este recuadro. Y pongamos atención: 360 años bíblicos. En Levítico 26, 18, 28 tenemos que leerlo. Ahí nos habla la advertencia de que como Israel no se portaba muy bien con Dios, iba a castigarlo 7 veces más por vuestros pecados. Y así lo dice claramente: si aún con esto no me oyereis, y que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Aquí lo dice al final, en Levítico 26, de 18 al 28. Entonces esto quiere decir entonces que estamos frente a los 360 años bíblicos, y se le multiplicó el castigo 7 veces. Así que cuando multiplica 360 por 7 veces más, esto nos va a dar a 2520 años bíblicos. ¿Me están siguiendo? 2520 años bíblicos. Estos 2500 años bíblicos, si lo trasladamos al calendario gregoriano, esto equivale a 2483.8 años del calendario gregoriano. Entonces, a esto le tenemos que entonces restarle el año del fin del cautiverio babilónico, que fue en el 586.4 antes de Cristo. Esto nos da exactamente a 1947 años después de Cristo. Ahí lo vemos claramente en el Nisan, que corresponde a marzo, abril más o menos. Entonces, si ajustamos al cero, que no existió, y los años bisiestos, esto nos va a dar exactamente, hermano, a 14 de mayo de 1948, que es cuando la nación, el Estado de Israel, surge como Estado. Así, surge como Estado, el Estado de Israel. Y aquí, como vemos, el mandato británico que ordenaba ya para 1917, que terminaba el 15 de mayo de 1948, coincidiendo con el Shabbat, de modo que los dirigentes judíos decidieron adelantarse y declarar la independencia el día 14, un viernes a las 4 de la tarde, y proclamaron así la programación en el Museo de las Artes de Tel Aviv. Era imposible hacerlo en Jerusalén, porque se hallaba en ese momento sitiada por soldados jordanos, en el marco de la guerra que se estaba librando por la posesión de la que había sido declarada zona internacional. El acto fue austero. David Ben Gurión leyó el texto fundacional bajo un retrato de Teodoro Herzl, flanqueado por 2 banderas israelíes, así como lo vemos aquí, para que recordemos: el Estado de Israel nace un día y se cumple la profecía, como te decía, el libro de Isaías. Entonces, todo esto, como vemos en estos videos, podemos observar en este video todo lo que ocurrió y cómo se da la proclamación del Estado de Israel.
histórico, hermano, y se cumple la profecía. Si no se hubiera dado esto, en nada de la profecía tendríamos entendimiento ni no podríamos entender toda la cronología de los tiempos actuales. Pues ellos hacen entonces que comience el arranque de la profecía en el cumplimiento exacto y preciso de cada uno de los eventos que hemos visto a través de la historia, hermano. Esto es importante que lo conozcamos. Y dice la palabra de Dios, de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta es una profecía en Mateo 24:32, muy importante, que la tenemos que conocer. La higuera, que es Israel; el verano, que es Cristo Jesús. La parábola de la higuera, y se ha hablado mucho sobre este tema. Jesús, Yeshua, es el verano. La palabra de Dios dice que no pasaría esta generación hasta que todo esto aconteciera. Salmo 90:10 nos habla que una generación es de 70 años y lo más robusto son los 80 años. Con toda su fortaleza es molesta y trabaja, porque pronto pasan y volamos. Así es Salmo 90:10. Claramente la fundación del Estado de Israel, 14 de mayo del 48, marca entonces el inicio de la profecía, hermano. Ese inicio de la profecía, y se van cumpliendo una tras otra, hermano. Y comienza a darse grandes y mega eventos a nivel mundial. Pero ya no pueden existir nuevas revelaciones, porque ya el canon bíblico de la palabra de Dios se cerró. Daniel 12:4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Definitivamente que la ciencia se ha aumentado en una forma, se ha disparado en estos últimos años, se ha disparado de una forma exponencial, donde ya vemos carros eléctricos, donde ya vemos lentes intraoculares, vemos lentes de contacto que son electrónicos, son avanzados, para como lo veíamos antes en películas de espionaje, así como vemos lentes inteligentes también, los anteojos, las gafas que son súper inteligentes, toman fotos, videos, todo, hermano. Todo está avanzado. El cambio en la tecnología es inmensamente grande, hermano. Ha cambiado muchísimo, muchísimo en todas las áreas, tanto en salud también. En Mateo 24:7 nos dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y es lo que estamos viendo con todos estos acontecimientos que se están dando últimamente en las noticias, donde vemos que Rusia lanza misil balístico contra Ucrania, y todas estas cosas que se están dando, hermanos. Todos los ataques, la guerra que ha desatado en Medio Oriente, los terroristas en contra de Israel, todos los grupos, los terroristas de Hamas, los de Hezbollah, los de Yemen, los hutíes, la Yihad Islámica, toda esta gente que se ha ido en contra de Israel. Pues la palabra de Dios es clara, dice que sus enemigos todos caerían, todos serían destruidos, y así uno a uno han sido eliminados. Israel cuenta con un sistema de defensa de primera línea, un ejército más avanzado a nivel mundial en cuanto a potencia armamentística y el apoyo sobre todo del Estados Unidos, donde Biden está decidido a que se desatar las guerras. Ahora va a entrar el presidente Trump, que va a tratar de impedir las guerras. Y con todos estos cambios que se están dando en el gobierno de Estados Unidos, para que no se denigren a los cristianos, es como un respiro, apenas un pequeño respiro que se va a dar. Pero siempre pues decimos aquí que la vida del presidente Trump está en peligro, y puede ser también sufrir otros atentados contra su vida. Es importante que conozcamos la profecía, porque este Señor ha cumplido algunas de ellas, así como en su periodo número 1 que tuvo, donde reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, vuelven las tierras de Alto del Golán al poder de Israel, y una serie de cosas, hermano, que gestó. Y claro que es un amigo muy cercano y poderoso a Israel, como el hermano mayor. Tenemos que estar pidiendo siempre por la paz en Jerusalén, que ahí no es campo, hermano.
Es de admirable que el pueblo de Israel como viva su vida como cotidiana, como si no pasara nada, pero siempre están cayéndole cohetes y son interceptados por sus niveles diferentes de defensa, como son la cúpula de hierro, el sistema de la onda de David, el sistema Arrow 2-3 y todos estos sistemas de defensa, hermano, contra todos estos misiles, de toda clase de misiles que le tiran los drones. Hay que bendecir a Israel, hay que bendecirlo, y el que lo bendice será bendecido y el que lo maldice será maldecido. Génesis 2:3 habla claramente sobre este tema. Es importante que los que se meten contra Israel se meten contra el mismo Dios Todopoderoso, así que no le va a ir nada bien le va a ir. En Romanos 8:22 nos dice la palabra de Dios que sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y así vemos todo el cambio climático, todos los cambios que se están dando por el aumento de la temperatura de las aguas, de las temperaturas a nivel mundial se ha subido en gran manera, hermano, lo cual ha provocado muchas muertes a nivel mundial. Las sequías se darán y van a aumentar las sequías, hermano. Las inundaciones, el mar está reclamando su terreno y los grandes movimientos de la tierra. Lucas 21 se dice que habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, habrá terror y grandes señales del cielo. Todo esto va a ocurrir antes que se dé el rapto, pero después que se dé el rapto aumentarán, después no serán dolores de parto, sino será la tribulación, la cual nunca se ha dado ni se va a dar más nunca. Es un evento, mega evento, es horrible, que no, el Señor nos advierte claramente que mejor no estar allí, hermano, mejor no estar ahí porque será desastroso. Dice la palabra de Dios que en Sofonías 1, 2 y 3 dice que destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Así dice, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Así, hermano, está clarito, antes de llegar al libro de Apocalipsis, que confirma todo esto, lo que dice aquí, con todos estos 21 juicios que se van a venir a la tierra, definitivamente, hermano, definitivamente, es mejor estar velando y ser tomado por digno de escapar de toda esta tribulación que se dará en la tierra. Dice Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahí sí lo dice, repitámoslo. No, y porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es un evento inminente. Pero ¿qué viene? Primero viene el rapto, porque el Señor saca a los suyos primero. El rapto, el arrebatamiento es lo que va a ocurrir, y el anticristo sale entonces a escena, porque ya está en la tierra, ya está en el mundo, pero solamente es la iglesia con el Espíritu de Santo que la protege, que lo detiene, que Él salga. Él no sale porque la iglesia todavía está aquí. Una vez que la iglesia sea levantada, entonces Él entrará para cumplir esa profecía de la semana 70 para Israel, que es el tiempo de la tribulación. Daniel 9:27, entonces se van a confirmar esos pactos que se han dado actualmente y durante estos años anteriores, y durante el periodo del presidente Trump. Tiene que ver mucho con estos pactos que se han dado entre los israelíes y los árabes. Entonces la pregunta es, ¿cuándo será el rapto? Entonces, ¿cuándo será el rapto? La palabra de Dios nos responde a esta pregunta. En Mateo 24:44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí está claro, ahí está la respuesta. Vendrá a la hora que no pensáis. Está clarito. Muchos piensan que este proceso demora, que le han predicado de que Cristo viene desde que tienen memoria y no ha pasado nunca nada. Pero ¿acaso no están viendo todas las señales que se están cumpliendo? Todos los eclipses solares, todos los eclipses lunares, todas estas guerras, rumores de guerra, todos estos terremotos, todas estas devastaciones que se están dando, que se darán hasta el final. El Señor la advierte, Él no retarda su promesa. Muchos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la gente se sigue, pero ¿cuándo será el rato? Ellos quieren escuchar una fecha exacta. La palabra de Dios dice que no se conoce ni el día ni la hora. Así, según de Pedro 3:10 nos lo dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Definitivamente habrá una destrucción total. En Hechos 17:10 nos habla sobre este momento donde se estudiaba y se escudriñaba a profundidad sobre las palabras y la profecía que dictaban el apóstol Pablo a las diferentes iglesias, ¿no? Inmediatamente dice aquí en Hechos 17:10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. El verso 11 dice, los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica, y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si lo que Pablo y Silas decían era verdad. Y así tenemos que estar, hermanos. Tenemos que estar así escudriñando la palabra de Dios. Y si escuchamos radio, si escuchamos programas de televisión, tenemos que estar claritos si ese que está hablando está diciendo lo que dice la palabra de Dios o no lo está diciendo. Hay que escudriñar todo, analizarlo todo y quedarnos con lo que es bueno, con lo que es correcto. En Hechos 17:11 dice, como estos eran mejores que los de Tesalónica, acogieron la palabra con sumo interés y examinaban todos los días la escritura para verificar la exactitud de lo que oían. Y en esta versión lo podemos entender más claramente. Acogieron la palabra con sumo interés y examinaban todos los días la escritura. ¿Y cuántos cristianos están leyendo y escribiendo la palabra de Dios? ¿Cuántos están leyendo la palabra de Dios todos los días? Si no lo hacen, son engañados y son arropados por ese espíritu de apostasía que hay. Muchos se acercan al evangelio para lucrar, para hacer dinero, pero no están viendo que van a perder su alma por estar en eso. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Definitivamente, nosotros no estamos dados para que pasemos por el tiempo de la tribulación, como muchos están diciendo que la iglesia va a pasar la tribulación, y donde hay múltiples versículos en la Biblia, y lo hemos mencionado aquí siempre. Apocalipsis 3:10-11, te podemos mencionar 1 Tesalonicenses 1:10, Romanos 5:9, Apocalipsis 5:9, 1 Tesalonicenses 5:9, hermanos. Todo ello nos habla de que no estamos para la ira. El pueblo de Dios será sacado primero. Y tenemos que estar velando, como dice Lucas 21:36, para ser dignos de escapar de todas estas cosas que se vendrán en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, ¿en cuándo será entonces? Si el rapto se dará antes de la tribulación, o durante la tribulación, o al final de la tribulación. La palabra de Dios es clara, hermano. Cuando analizamos y estudiamos las profecías y todo lo que está escrito, sabemos que la única que es compatible con lo que dice la palabra de Dios es que la iglesia será levantada primero, o sea, la pretribulacionista, la versión pretribulacionista, donde no se van a quedar por fuera los eventos que son como el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, la cena del Cordero, que son eventos que tú no puedes mutilar ni eliminarlos. Si tú eliminas estos términos, que tú lo digas que esto se va a dar a la mitad o al final, vas a dejar por fuera estos eventos, los dejarías por fuera. La doctrina postribulacionista deja por fuera estos eventos, como lo vemos aquí, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, la cena del Cordero. Es importante que los veamos aquí, hermano. Y aquí donde se muestra a la esposa, que la esposa está allá en el tiempo de la ira de Dios, la iglesia está allá en el cielo. Miren lo que dice Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Estas son las 7 copas de la ira. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es? La iglesia. O sea que la iglesia está allá, no está pasando la tribulación acá abajo. ¿Hasta cuándo todos estos falsos maestros van a estar enseñando cosas que no son? Son irresponsables y ya su paga está hecha. Su sentencia está dada, hermano. Si no se arrepienten, saben lo malo que le va a ir eternamente.
Dice la palabra de Dios en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que buscamos, hermanos. Tenemos que estar apegarnos más a Cristo todos los días. Tenemos que buscarle cada día más, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque ahí depende todo, hermano. Todo eso de la orden que el Señor nos va a entregar, de acuerdo a los actos que cada uno lleva a cabo aquí en la tierra. Hechos hijos de Dios, es un tremendo título, hermano. Y no tenemos que tener miedo. Lucas 12:32 dice que no temáis, manada pequeña. Somos un grupo pequeño, cada día somos menos cristianos, ya la gente no se evangeliza, no hay rescate de almas. Estamos predicándole a los que están adentro ya en la iglesia, para que se perfeccionen en su fe, en el crecimiento espiritual, en escudriñar la palabra de Dios para no ser engañados y advertirle a otros que están dormidos. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido dar el reino. Aquí vengo pronto, dice la palabra de Dios. ¿Cuándo será el rato? Estamos claritos, ya la palabra de Dios lo ha respondido, hermano. Y si tienen muchas dudas de cuándo vendrá y cómo conocer bien los tiempos, aquí ya lo hemos explicado en varias ocasiones y lo vamos a repetir nuevamente. Hay varias formas de averiguar la fecha en la cual estamos desde que el hombre está aquí en la tierra. No es que el hombre lleve millones de años aquí, no. Lo conocemos que según la palabra de Dios, hay una cronología de los tiempos. Hay una cronología de los tiempos y entonces es donde podemos llevar el orden de las cosas. Sabiendo bien que desde Adán hasta Abraham hay 2000 años. Y desde Abraham hasta Jesús, 2000 años. Ya llevamos 4000 años allí. Eso es de acuerdo a la historia, a los tiempos del hombre en la tierra. En nuestros días casi se cumplen los 2000 años. Se completan los 6000 años. Estamos por entrar al cambio de milenio, es decir, estamos en el fin del siglo. El calendario gregoriano sabemos que es de 365, el calendario hebreo es de 360. El calendario gregoriano es solar y el calendario hebreo es lunar. Hay una diferencia de 5 días. ¿Cómo tú puedes calcular entonces la fecha actual? Es fácil, hermano. Si tú agarras 2024, que es el año actual que estamos, lo multiplicamos por 5, que es la diferencia de días, eso nos va a dar 10.120. Estos 10.120 años lo vas a dividir entre 360 días, que son el tiempo del calendario hebreo. 10.120 entre 360 te da 28.11. Ahora vas a restar de esta cuenta de 2024 menos 28.11 y nos va a dar 1995.89. O sea que desde Jesús a la actualidad van 1994 años. 1995, perdón. Aquí hay una corrección que hay que hacer. Aquí está 1995.89. Entonces cuando sumamos todo, sumamos el tiempo de Abraham, 2000 años, de Adán a Abraham, de Abraham a Jesús, 2000 años, y de Jesús a la actualidad, 1995.89 nos da 5.995.89 años. Esta es una forma de calcularlo. Esta es una forma de calcular la fecha. Así que vamos a ver el calendario rabínico caraíta. El gobierno rabínico caraíta va de... Sabemos y lo hemos explicado aquí anteriormente que este periodo del calendario caraíta se diferencia de lo ortodoxo, en cuanto que los ortodoxos sí han usado la Torá, pero también usaban el Talmud, las enseñanzas rabínicas. Entonces, pero ellos extrajeron 210 años a la cuenta actual de la fecha al calendario judío. Entonces, ellos han mantenido su cuenta en 5.785 años, que es el año actual. Ellos no sumaron el tiempo de José y su familia que tuvieron en Egipto, y faltan 210 años. Y cuando tú sumas estos 210 años a 5.785, que es el año actual judío, nos va a dar a 5.995. Entonces estamos viendo aquí algo muy importante. Esta corrección de la fecha por caraíta son 430 años. Se suman 220 más los 210, nos da 430 años.
de manera que la fecha correcta es 5995. Y entonces vemos el tiempo exacto en el cual se está desarrollando todo este evento y sabemos que vamos a entrar entonces al último milenio, que es el gobierno milenial de Cristo. El último milenio, que el gobierno milenial de Cristo es el que falta. Para que se comience el gobierno milenial de Cristo se tiene que dar el rapto, el tiempo de la tribulación, la gran tribulación, para que se den esos eventos. Y en ese periodo de la semana 70, donde se darán esas guerras, que ya se han comenzado la guerra de la confabulación de Salmo 83, donde ya se dará en el tiempo de la tribulación esa guerra de Gog y Magog, donde se dará después al final de esos 7 años la guerra del Armagedón, donde Jesucristo desciende con la iglesia, nosotros y sus ángeles, a defender a Israel y a atar a Satanás por 1000 años y lanzar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Definitivamente, hermano, la palabra de Dios nos habla claro en 2 de Pedro 3:8. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En 6 días se organizó la tierra y en el 7º día Dios descansó. Cada día representa a 1000 años. Aquí lo vemos claramente reflejado en 2 de Pedro 3:8. Así que es vital, importante, hermano, que conozcamos bien los tiempos que estamos desarrollándonos, porque todo nos está advirtiendo que el tiempo se está acabando y la gente quiere darle falsas interpretaciones a la palabra de Dios porque no la estudian o porque quieren lucrar y aprovecharse de lo que no estudian la palabra de Dios. Definitivamente es importante que estemos claros en todo el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y nos advierte de que tenemos que estar velando, orar sin cesar, para ser tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que se van a venir en la tierra. La enseñanza ha llegado hasta aquí, hermano. El día de hoy espero que esta enseñanza sea de gran ayuda a tu crecimiento espiritual y que la compartas con todas tus familias, con tus compañeros, con 10 contactos mínimo, y dale tu me gusta, tu fuerte like, tu amén, porque así vas a contribuir a que estos mensajes de advertencia le lleguen a otros cristianos que están dormidos y que no están alerta y no saben qué es lo que está ocurriendo y no saben que el tiempo se está agotando. El tiempo de la higuera ya está por 76 años, cuando dice la palabra de Dios que no pasaría esta generación del 48 a la actual. Llevamos 76 años del Estado de Israel, hasta 4 años. Según los conteos de los caraítas, estamos en el año 5995, hermano. Y si lo sacamos de la otra forma, como lo enseñamos aquí, lo expliqué, estamos en el 5995. 2 años más, 3 años más, 4 años más, menos, hermano, estamos muy cerca de que se dé el rapto del antes de la iglesia. Y todas las profecías se darán en forma simultánea y en forma rápida. Así que, hermano, shalom, shalom, alein. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido,